Vamos a continuar con la última exposición y sin lugar a dudas es un tema controversial o contingente sobre el uso de áreas marinas protegidas y recuperación pesquera, aportes y sinergias a la conservación de la biodiversidad, el manejo de la pesca y las comunidades costeras, del doctor Felipe Paredes de la Oceana Chile. ¿El micrófono manual preferiría? Ok, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a hablar de este tema que Cristian define como controversial, ¿no es cierto? Pero un poco el mensaje que queremos dejar desde el mundo de la conservación es que esta nueva, ¿no es cierto?, forma de conservación que ha sido bastante popular en los últimos años, ¿no es cierto?, que son las áreas marinas protegidas, no necesariamente es contraria, se opone a los usos humanos, ¿no es cierto? Existen diferentes tipos de áreas marinas protegidas y en algunos casos donde resguardan zonas de reclutamiento, de alimentación, de desove, de reproducción de recursos pesqueros, pueden complementar, ¿no es cierto?, lo que hacen los países en materia de manejo pesquero, ¿no es cierto? Entonces no son contrarios a la pesca, al contrario, siempre hay una reacción quizás inicial de que esto va a perjudicar la pesca, pero no es así, ¿no es cierto? Existen evidencias científicas de que las áreas marinas protegidas sí pueden ser un aporte a lo que es el manejo de la pesca y por lo tanto en beneficio de las comunidades. Ahora, ¿cuáles son las metas globales, ¿no es cierto?, que tenemos en áreas marinas protegidas? Ya hace casi 2 años se llegó a un acuerdo global, ¿no es cierto?, la humanidad que dijo que estamos en una crisis, ¿no es cierto?, de pérdida de biodiversidad, de degradación de ecosistemas. Por lo tanto, se llegó a un acuerdo global de biodiversidad, el famoso acuerdo de Kunming-Montreal. Tiene 23 metas, quizás el corazón de esta meta, la central, es la meta 3, que se refiere a que al año 2030 al menos el 30% del planeta tiene que estar protegido, ¿cierto? Y eso significa el océano, o sea, al menos un 30% del océano tiene que estar protegido. Y esta es la famosa meta 30-30, quizás la forma central más conocida que tenemos de conservar estos pedazos, ¿no es cierto?, del océano con relevancia para la biodiversidad son las áreas marinas protegidas, pero este tratado también nos da otras opciones, por ejemplo, las otras medidas de conservación basadas en áreas, las famosas OMEC. Hay toda una discusión qué significan estas otras formas de hacer conservación, que por definición no son áreas protegidas, pero sí pueden aportar a la conservación de la biodiversidad. Y la verdad que en los últimos años hemos puesto mucha atención a la parte cuantitativa, ¿no es cierto? Estamos siempre en una suerte de competencia, ¿no es cierto?, de quién crea las áreas marinas protegidas más grandes, con más millones o cientos de miles de kilómetros cuadrados, de hectáreas, que son los países que tienen mayores protecciones. Pero también la meta 3 nos habla de conceptos que son cualitativos. O sea, no tenemos que olvidar la calidad de estos kilómetros cuadrados de océano que estamos protegiendo. Por ejemplo, nos dice que las áreas marinas protegidas tienen que estar efectivamente manejadas, ¿no es cierto? Eso significa con planes de manejo, con personal, con fiscalización, y bueno, y eso necesitamos dinero, necesitamos plata, y ahí ciertamente estamos en un problema. Nos dice también que estas áreas marinas protegidas tienen que estar equitativamente gobernadas, ¿no es cierto? Son lugares, espacios públicos donde los beneficios se tienen que compartir, se tienen que también respetar los territorios y los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, tienen que estar bien conectadas. Sabemos que la conectividad ecológica en el mar es muy importante, por lo tanto, también tiene que incorporarse dentro del diseño de estas redes, de estos sistemas de áreas marinas protegidas. Por lo tanto, no nos olvidemos de la calidad del 30%, ¿no es cierto? Avancemos rápido, sumemos kilómetros cuadrados, pero también vamos avanzando en paralelo en la parte cualitativa. Ahora, ¿cómo estamos?
en términos de la meta global de 30-30? Bueno, actualmente, globalmente, tenemos un 8,35% del océano protegido. O sea, no estamos ni siquiera en el tercio de la meta global. O sea, y tenemos solamente 6 años por delante, ¿no es cierto? La meta vence el 31 de diciembre del 2030, nos faltan 6 años, tenemos que acelerar, ¿no es cierto?, el avance. En Chile, a nivel nacional, la bajada, digamos, de la meta global del 30% estamos bien, ¿no es cierto? Tenemos un 43%, pero sabemos que este 43% en Chile al menos está bastante desbalanceado, está sobreprotegiendo algunas ecorregiones marinas. Por ejemplo, Rapa Nui está 100% protegido, pero cuando vamos, ¿no es cierto?, aquí al frente en Valparaíso, en Biobío, en el Maule, ¿no es cierto?, y en la zona norte, los porcentajes de conservación son bastante bajos. ¿Para qué hablar de implementación? Nos falta mucho en ese sentido. Estamos recién armando una institucionalidad que se va a hacer cargo de estas áreas marinas protegidas. Y bueno, nos queda un 21,65% en estos 6 años. Tenemos bajos niveles de implementación. Eso también es una mala noticia. Del 8,35%, un 2% aproximadamente está efectivamente manejado. Entonces, también ahí tenemos que, ¿cierto?, avanzar mucho. En términos de estas OMEC marinas, estas otras formas de conservación basada en áreas, la verdad que es un tema bastante nuevo, controversial, no hay mucha discusión de qué significan. Solamente Canadá y México han reportado estas OMEC y básicamente son medidas de manejo pesquero permanente que, ¿cierto?, en el tiempo se ha visto que sí producen resultados positivos de conservación. Ahora, ¿qué sabemos desde el punto de vista científico? Bueno, esto es una revisión que se publicó hace ya algunos años. Se hizo una revisión de cientos de áreas marinas protegidas en el mundo y la verdad que una de las conclusiones es que hay mucha diversidad de áreas marinas protegidas, ¿cierto?, en diferentes países, son de diferentes tamaños, protegen diferentes ecosistemas, pero también en términos de los beneficios. O sea, los beneficios ecológicos de las áreas marinas protegidas difieren mucho entre una y otra. Ahora, ¿cuáles son las variables que implican estas diferencias en los diferentes beneficios que nos dan las áreas marinas protegidas? Y este artículo la separa en dos. Uno, el nivel de protección, ¿no es cierto?, desde las que están mínimamente protegidas, ¿no es cierto?, donde hay incluso actividades extractivas, ¿no es cierto?, de escala industrial, hasta las que están totalmente protegidas. Ese es un nivel, ¿no es cierto?, de análisis. Y la otra es la etapa de establecimiento, ¿no es cierto? Hay muchas áreas marinas protegidas que han sido anunciadas, ¿no es cierto?, por los políticos. Es muy atractivo, ¿no es cierto?, muy sexy anunciar la creación de esta área. Después, ¿no es cierto?, sigue la implementación hasta llegar a un manejo activo, ¿no es cierto?, de las áreas marinas protegidas. Entonces, en base a estos dos, niveles de protección y etapa de establecimiento, la ciencia nos dice que las áreas marinas protegidas que están totalmente protegidas, o sea, permiten lo mínimo o casi nada de actividades humanas y están activamente manejadas con personas, con presupuestos, con fiscalización y vigilancia, son las que nos otorgan mayores beneficios, ¿no es cierto?, en términos de recuperación pesquera, mayores biomasas, conservación de especies amenazadas, etc. Entonces, esas son las dos condiciones que nos dan mayores beneficios a lo humano. Ahora, sabemos que desde el punto de vista político, social, no siempre es posible, ¿no es cierto?, crear áreas marinas protegidas que están totalmente protegidas. Sabemos que hay comunidades, pescadores que usan muchos de estos maritorios y por lo tanto la Meta 3 también permite el uso sustentable, ¿no es cierto?, de algunas actividades que en general son actividades de bajo impacto, ¿no es cierto?, de pequeña escala, turismo, ¿no es cierto?, investigación, actividades no extractivas o de pequeña escala, y por otra parte nos dicen, ¿no es cierto?, que las actividades de gran escala o industriales no son compatibles con la conservación, no deberían ser permitidas en las áreas marinas protegidas y en este caso la pesca, ¿no es cierto?, la acuicultura no son compatibles con la conservación. Lamentablemente sabemos que en el mundo hay algunas áreas marinas protegidas que tienen pesca industrial
Esas son mínimamente protegidas o desprotegidas en la práctica, ¿no es cierto? Y también tenemos el caso, ¿no es cierto?, en nuestra Patagonia, donde existen actividades de salmonicultura, de escala industrial, y que por lo tanto no son compatibles con los objetivos de conservación de las áreas marinas protegidas. Ahora, en términos de pesca, bueno, hay diferentes categorías de áreas marinas protegidas. De nuevo, la pesca de recolección, de pequeña escala, artesanal, recreacional, sí son permitidos en algunas categorías de áreas marinas protegidas, pero la verdad es que no existe mucha guía, ¿no es cierto?, de cómo esta actividad pesquera tiene que ser para que sea compatible con la conservación, ¿no es cierto? ¿Cuál es el estándar? ¿Cuáles son las condiciones de esta pesca que la hacen compatible con la conservación? Y ahí, bueno, hay un desafío bastante grande, hay una discusión a nivel global de cómo vamos a definir esta forma de pescar dentro de áreas marinas protegidas. Y bueno, en Chile, como tenemos un nivel de implementación bastante temprano, diría, inmaduro, necesitamos datos, ¿no es cierto? Necesitamos tener datos bajo el agua, monitorear nuestras áreas marinas protegidas para ver cuáles son, ¿no es cierto?, estos efectos potenciales que están comprobados en otras partes del mundo en la pesca, en las comunidades. Entonces, ahí, bueno, es algo que quizás el IFOP, ¿no es cierto?, con todas sus capacidades técnicas, humanas, ¿no es cierto?, despliegue territorial, podría, ¿no es cierto?, ver una oportunidad de meterse a monitorear esta biodiversidad, estos recursos pesqueros que están en las áreas marinas protegidas. Y yendo un poco más allá, en una categoría que es área marina protegida de múltiples usos, por lo tanto permite algunos de estos usos de pequeña escala sustentable, la pesca artesanal ha sido reconocida como un objeto de conservación. O sea, se reconoce, no solamente se reconoce la biodiversidad que está presente en el área, sino también la pesca, la actividad humana, ¿no es cierto?, de pesca artesanal se quiere preservar tanto como la diversidad y por lo tanto hay un reconocimiento a que este tipo de actividad, ¿no es cierto?, humana es compatible, en este caso, con esta categoría de área marina protegida y en ese caso tenemos, por ejemplo, la área marina costera protegida de Pisagua, Mar de Pisagua, en Tarapacá, archipiélago de Humboldt, en Coquimbo, Atacama, que la reconocen así. Ahora quiero cambiar un poco de tema y Cecilia Engler lo mencionaba, ¿no es cierto?, este nuevo tratado de la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales. Sabemos que la Convemar, ¿no es cierto?, define límites que tienen los países como dentro de su soberanía o derecho de uso económico. Y este tratado fue acordado en su texto definitivo el año pasado, después de casi 20 años de negociación. Se abrió para la firma, actualmente cerca de 90 países ya lo han firmado, actualmente solamente 14 países lo han ratificado, entre ellos Chile. Chile fue el segundo país en ratificarlo. También sabemos que Chile también tiene un interés no solamente en el tratado, sino también en quedarse, en ser el anfitrión de la sede de este ¿no es cierto?, acuerdo internacional, justamente aquí en Valparaíso. Y bueno, está en proceso de ratificación, se necesitan 60 países para que entre en vigor. Va lento, pero bueno, es un proceso que va a tomar algunos años. Ahora, ¿qué dice este tratado? Bueno, primero que nada viene a llenar un vacío legal, ¿no es cierto? Existen estructuras de gobernanza, acuerdos internacionales que regulan otras actividades en la alta mar, ¿no es cierto?, la navegación, la pesca, ¿no es cierto?, el uso, por ejemplo, del suelo submarino, pero la biodiversidad estaba como en un vacío legal, ¿no es cierto? Entonces, este tratado viene a llenar este vacío. Y lo que dice es que como principios tiene, ¿no es cierto?, primero que no menoscaba los otros tratados internacionales, por lo tanto los de pesca tienen que ser respetados, los de minería submarina, donde la haya, o de navegación, y también tiene que ser coherente y coordinarse con los demás. Entonces, se enmarca dentro de un contexto de regulación del alta mar que ya está establecido y tiene 4 temas centrales. Uno, los recursos genéticos, ¿no es cierto?, que
el potencial, ¿no es cierto?, de toda la diversidad que tiene en recursos genéticos el alta mar es algo que está regulado en este tratado, sobre todo quién se va a quedar con los beneficios, ¿no es cierto?, de estos recursos genéticos. Segundo, evaluación de impacto ambiental, cómo se va a proteger la biodiversidad en la alta mar, la creación de capacidades y transferencia de tecnología, ¿no es cierto?, un poco pensando también en los países del sur global con menores capacidades. Y lo que nos interesa a nosotros son mecanismos de conservación basados en áreas, incluidas las áreas marinas protegidas. Y aquí es donde se conecta este nuevo tratado de BBNJ con la meta 3 que yo les mencionaba al principio, de proteger al menos el 30% del planeta. ¿Por qué? Porque si ven en ese diagrama, la verdad es que el alta mar es casi la mitad de la superficie del planeta, ¿cierto? Si solamente hablamos del mar, el 60% del mar es alta mar, el 36% más o menos está dentro de las jurisdicciones nacionales, por lo tanto, no vamos a ser capaces de proteger el 30% del mar, del océano, si es que no consideramos la alta mar. Por lo tanto, es vital, ¿cierto?, para lograr la meta 30-30 para el océano, este nuevo tratado internacional. Bueno, y en ese sentido, a pesar de que este tratado internacional no está todavía ratificado, ¿no es cierto?, todavía no podemos crear áreas marinas protegidas en la alta mar, estamos, ¿no es cierto?, apoyando como SEANA, como parte de una coalición de ONG y centros científicos, al gobierno de Chile en la protección de las cordilleras submarinas de Salas y Gómez en Nazca, una tremenda área, ¿no es cierto?, es un hotspot de diversidad que ha sido reconocido a nivel internacional como un área relevante, ¿no es cierto?, como ecológica y biológicamente significativa, las EPSAS, ahí está el polígono, y bueno, esto había sido definido uno de los 10 lugares prioritarios del alta mar para ser protegido y está bastante avanzado. De nuevo, Chile ha tomado el liderazgo de esto en la ratificación del tratado, pero también aquí con una propuesta concreta de protección de un sitio en la alta mar. Como ven, es un área gigantesca, ¿no es cierto? Son casi 3.000 kilómetros de largo, conecta la Polinesia con el continente sudamericano. Imagínense una cordillera de los Andes, pero bajo el mar, ¿no es cierto?, con diferentes montes submarinos, con una tremenda biodiversidad. Ahí hay una foto del Chaunacops, que ha sido como un poco la mascota de Salas y Gómez, una especie rarísima, ¿no es cierto?, muy particular, y que, bueno, parte de esta coalición de arrecifes de coral en la alta mar. Tenemos la suerte de que está el Smith Ocean Institute, que estuvo, ¿no es cierto?, aquí en Valparaíso recalando, porque ha estado viniendo durante el primer semestre de este año y ha hecho, ¿no es cierto?, investigaciones que han descubierto alguna de la biodiversidad que tiene estas cordilleras submarinas. Son 110 montes submarinos, tienen uno de los niveles más altos de endemismo registrado para ecosistemas marinos, sobre todo en peces, y también las partes de la cordillera submarina de Salas y Gómez y Nazca que están dentro de las jurisdicciones de Chile, ¿no es cierto?, en el oeste, en Rapa Nui, y en el en las islas de Venturá, pero también la parte de la cordillera submarina que entra en Perú ya están protegidas, ¿no es cierto? Entonces, la protección de esta zona de la cordillera submarina que está en la alta mar viene a complementar lo que hacen los países ya protegiéndolo dentro de sus jurisdicciones nacionales. Bueno, cada vez que este ROV, ¿no es cierto?, del Smith Ocean Institute se metía, ¿no es cierto?, a un monte submarino nuevo, exploraba nuevas zonas, se descubrían nuevas especies. Es algo que todavía es una ciencia que está en desarrollo. Nuevas especies, de hecho este año se cree que cerca de 107 especies nuevas van a ser descubiertas, por lo tanto hay mucho por conocer. Sabemos más o menos, conocemos cerca de un 60-70% de la superficie o el número de montes submarinos, pero todavía queda mucho por descubrir y por lo tanto ahí hay, ¿no es cierto?, en términos de biodiversidad, incluso de material genético, hay un tremendo potencial. En algunas zonas este mar, ¿no es cierto?, es
bastante oligotrófico, ¿no es cierto? Tiene muy bajos niveles de nutrientes en superficie. De hecho, se logran máximos de de productividad en 200, 300 metros, algo que es totalmente diferente, ¿no es cierto?, a las zonas costeras. Por lo tanto, la penetración de la luz de la radiación solar llega bastante profundo y eso permite de que haya arrecifes de coral a 200, 300 metros de profundidad. Algo que, ¿no es cierto?, uno cuando piensa en arrecifes de coral piensa en trópicos, ¿no es cierto?, en zonas costeras bastante someras, pero en este caso tenemos arrecifes de coral en la alta mar y eso también es algo que hay que proteger. Especies amenazadas, ¿no es cierto? Sabemos que esta zona es un corredor de mamíferos marinos, de tiburones y rayas. Las islas son sitios de anidación de aves marinas, muchas de estas están con problemas de conservación, están amenazadas, vulnerables, en peligro de extinción y por lo tanto esto es una zona de conectividad, ¿no es cierto? Un centro de conectividad entre Polinesia, Sudamérica, entre las zonas tropicales del Pacífico Este y la corriente de Humboldt. O sea, está en el medio, conecta y es una verdadera corredor biológico para estas especies amenazadas. Y bueno, ¿cómo lo estamos protegiendo? Por el momento, ¿no es cierto? De nuevo, tenemos nuestro tratado de BBNJ ratificado, pero Chile ha sido innovador y ha propuesto la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur un cierre pesquero en esta zona, ¿no es cierto? Entendiendo de que parte de los problemas de conservación del área es la pesca y por lo tanto formalmente en enero de este año en Manta, Ecuador, presentó una propuesta de conservación, una medida de conservación de cierre pesquero. Sabíamos que iba a ser muy difícil que fuese aprobado al principio, pero sí se tomó una decisión de que se mandatara al comité científico, ¿no es cierto?, para revisar toda la información científica que ha recopilado la coalición, también parte de muchas universidades nacionales. Y bueno, en Lima, en la última reunión del comité científico, fuimos capaces de crear un grupo de trabajo particular para Sales y Gómez, donde, ¿no es cierto?, los diferentes países miembros, los 17 países, vamos a analizar toda la información científica para, idealmente, ¿no es cierto?, en 1 o 2 años más, ya la Comisión Política tome la decisión del cierre pesquero y eso va a ser un primer paso para quizás la primera área marina protegida en la alta mar. Muchas gracias.